Capítulo 48. Guerrero perfecto. El viento susurraba de manera inquietante mientras una densa atmósfera oscura se extendía por todo el campo de batalla. Cuando todos, sin excepción, habían perdido la esperanza de detener la guerra que se avecinaba entre las tres facciones, algo inesperado sucedió. Gyoudo Issei, quien en algún momento de su vida había pertenecido al prestigioso clan Gremory portador de la pieza de caballero, se encontraba ahora herido, envuelto en una energía demoníaca tan intensa que apenas podía contenerse. Su calor y atmósfera turbulenta irradiaba un poder abrumador, y su figura, sólida y resuelta, desencadenaba una energía abominable, de tal naturaleza que ningún ser digno del título de demonio o diablo debería portar. Todos lo observaban sin palabras, asombrados por el cambio drástico en su apariencia. Aunque su aspecto físico no había cambiado drásticamente, los rasgos de sus ojos eran innegablemente perturbadores. Brillaban de un rojo intenso, con pupilas rasgadas como las de un felino, o quizás una bestia mucho más antigua y salvaje. Era como si aquella mirada pudiera penetrar hasta el alma de quien lo viera, una presencia ominosa y sobrecogedora. Aparte de eso, no negaban que la energía roja que rodeaba su cuerpo, que a su vez se volvía cada vez más inquietante, no les dejaba ninguna duda de lo que se estaba transformando. ¿Qué clase de aura es esa?, murmuró Akino, sus ojos abiertos de par en par, observando de pies a cabeza la silueta de un Issei que hace mucho tiempo perdió su humanidad. No lo sé, respondió Kiba, visiblemente tenso, sus ojos abiertos como platos al no saber qué decir o hacer ante tal demostración de fuerza. Pero esto no es como el poder de un demonio común. Siento algo oscuro, sucio, y a la vez diferente a cualquier demonio que haya visto. Es como si su esencia estuviera distorsionada, agregó Rías, su voz cargada de una mezcla de miedo y curiosidad, pero a la vez con algo de enojo y molestia. No, esto es mucho peor. Es una abominación, y al mismo tiempo, parece aún más potente que el aura de cualquier demonio callejero. Como si no fuera suficiente, Akeno volvía a hablar, un poco más seria que antes ante la situación extraña presente ante todos. Esa aura es inmunda y horrible. Koneko dijo en voz baja, con una ligera expresión de disgusto, donde su expresión seria como siempre, había cambiado a una de querer vomitar por el sentimiento tan extraño que estaba sintiendo, pero si era honesta, aunque el aura del castaño era igual o peor que la de un demonio callejero, ciertamente no pudo negar que algo le llamó la atención. Pero no se siente del todo como la de un demonio callejero. La joven chica peli blanca volvía a hablar, pero esta vez en un tono mucho más alto, haciendo que todos los del grupo Gremory la escucharan. ¿A qué te refieres con Eko-chan?, Rías preguntó, genuinamente curiosa. No estoy muy segura. Está más que evidente que es un demonio callejero, pero me es imposible ignorar que algo en él es diferente a los callejeros comunes. Me es imposible describirlo, pero es como si él estuviera un paso por delante de todos nosotros. Koneko se detuvo, su voz llena de incertidumbre, mientras sus ojos seguían fijos en Issei, intentando descifrar lo que presenciaba. En ese momento, todos, sin excepción, estaban completamente desconcertados por las declaraciones de Koneko. Resultaba impensable que Issei, un demonio sin ningún tipo de engranaje sagrado, consiguiera estar un paso por delante de ellos, carecía de lógica, pues nadie sabía del infernal entrenamiento al que se había sometido el castaño. Asangi, quien veía a su hermano sin prestar atención en la conversación que tenían sus compañeros de clan, miraba a Issei genuinamente angustiada por lo que su hermano se había transformado. Ella misma, y desde hace tiempo en el que se convirtió en demonio al servicio de la familia Gremory, había estado realizando contratos de localización y eliminación de demonios callejeros en nombre de su ama y rey. Si ella misma era honesta, no disfrutaba para nada el tener que matar a seres que en algún momento de sus vidas fueron personas como ella, pero también sabía que si no lo hacía, otros podrían resultar gravemente heridos por los actos inhumanos de los callejeros. Ahora mismo, el tener a su querido hermano frente a ella, desprendiendo dicha aura característica de los callejeros, sinceramente no quitaba de su mente el hecho de que tendría que morir pronto, o al menos después de que este conflicto termine. Un silencio incómodo se apoderó del lugar, dejando a todos con un trago amargo de lo que debían hacer. Sin que nadie más pudiera dar su opinión sobre ese asunto, Leona y Akame se miraron entre sí con una expresión pensativa y seria, pues ninguna de las dos sabían qué decir o hacer sobre lo que le acababa de suceder a Issei. Oye Akame, ¿crees que sea eso?, Leone preguntó preocupada y algo estresada.
No lo sé, primero tenemos que confirmarlo antes de sacar conclusiones precipitadas. Akame respondió algo inquieta, a lo que Leone sin decir nada asintió con la cabeza en señal de confirmación. Por otro lado, las miradas de todos se posaron sobre el castaño. Sin prestarles atención, Issei no le quitaba su mirada de encima a Frid, pues el exorcista desde que había empezado el conflicto se había vuelto una molestia, así que lo mejor era acabar con él de una buena vez. Con paso firme, Issei ignoró por completo el hecho de que Frid se estuviera desangrando de su herida abierta, y comenzó a caminar lentamente mostrando una calma imperturbable que no hizo más que molestar al exorcista renegado, quien enojado por haber sido herido, decidió dejar de lado las punzadas que le generaba el corte hecho hace unos segundos por Issei y tomó la fusión de los 4 fragmentos de Excalibur con ambas manos antes de volver a hablar. Hora de jugar, demonio de porquería. Veamos cuánto tiempo puedes aguantar contra mí. Frid con el uso de su espada, activó una de las habilidades que le proveían uno de los fragmentos Excalibur y desapareció en un estallido de velocidad reapareciendo atrás de Issei, listo para cortar por la mitad al castaño. Aunque te veas de esa forma, con la ayuda de Excalibur Rapidly, no podrás detener mis ataques. Abanicando su espada de arriba hacia abajo, Frid atacó al castaño con un corte en vertical tan rápido, con el cual todos pensaron que Issei sería asesinado con ese único ataque. Sin embargo, la sonrisa del exorcista se esfumó cuando vio cómo el castaño desaparecía nuevamente de su lugar original, poniéndose a un costado suyo dejándolo expuesto a un ataque mortal. Mucho antes de ser atacado por un Issei que lo miraba de manera desinteresada, Frid desapareció en otro estallido de velocidad, queriendo posicionarse lejos de Issei antes de enviar otro ataque. ¿Qué rayos fue eso? No vi cuando se movió. ¿Acaso sabía que lo atacaría desde atrás? Esas y más preguntas eran las que rondaban por la cabeza del exorcista, preguntándose cómo era posible que su oponente haya esquivado tan fácilmente un ataque tan preciso como ese. ¿Qué sucede? En ese momento, la pregunta de Issei sacó de sus pensamientos a Frid, quien todavía se encontraba confundido por lo que acababa de pasar. No me digas que ese fue tu mejor ataque. Pelea en serio o me veré obligado a destruirte. Las palabras de Issei, aunque tenían un pequeño toque de burla, ciertamente el castaño no expresó ninguna emoción en su rostro, pero más que eso, se veía tranquilo con solo pronunciar cada una de sus palabras. Bastardo. Frid hizo una expresión de molestia, para después desaparecer en otra explosión de velocidad. Reapareciendo al frente de Issei a unos pocos metros de él, comenzó a canalizar su magia, bañando la Excalibur en una aura dorada resplandeciente, a su vez que la espada cambiaba de forma poco a poco. Como si fuera un truco de magia, la espada se empezó a estirar, saliendo disparada al cielo formando una parábola hacia arriba, y dividirse en una docena de puntas, antes de volver a cambiar de rumbo e ir directo a Issei. Viendo esto, el castaño de manera desinteresada, comenzó a moverse una vez más con la misma velocidad que antes, siendo que todos al verlo, notaban cómo este se desplazaba con una gracia y precisión antinaturales, esquivando los ataques de Excalibur Mimic sin esfuerzo alguno. La espada de Frid, aunque más rápida y letal que antes, parecía inútil ante la capacidad de Issei para anticipar cada movimiento. Desde el otro lado del campo de batalla, Leone observaba cada detalle de la pelea con una mezcla de asombro y preocupación. Akame, ¿viste eso? No solo lo esquivó, es como si supiera exactamente dónde iba a caer la espada antes de que Frid siquiera la lanzara. Akame asintió lentamente, sus ojos entrecerrados mientras analizaba la situación. Esto no es simple velocidad. Está viendo algo que nosotros no podemos. Los ataques de la Excalibur seguían su curso, atacando una y otra vez con una velocidad impresionantes, siendo que incluso un demonio de clase alta, al menos hubiera sido alcanzado por un único ataque, pero esto no parecía ser suficiente para el castaño, quien una y otra vez se anticipaba ante los ataques que venían desde distintas direcciones siendo esquivados por una pulgada de separación. Frid, por su parte, comenzaba a desesperarse. Su estrategia de velocidad y ataques impredecibles era inútil contra Issei, pues el demonio no paraba de evitar sus ataques, cosa que lo empezaba a molestar. Resoplando y apretando los dientes en pura rabia, Frid levantó su espada nuevamente. Desgraciado. Bien, si así lo quieres, ¿qué te parece esto? Nightmare. Con su espada en alto, Frid dio un grito, antes de que la Excalibur volviera a brillar una vez más, y antes de que cualquiera lo imaginara, la imagen de otros dos exorcistas similares a Frid aparecieron a ambos lados del castaño, teniéndolo completamente rodeado.
Con la calma aún presente en su rostro, Issei no se preocupó en observar a los clones que había creado la espada del exorcista, y siguió mirando al Fried que tenía frente a él. Entrecerrando sus ojos, el castaño notó como el exorcista, junto con sus copias, se movían a grandes velocidades a su alrededor, buscando el mejor momento para atacarlo. Pudiendo escuchar múltiples pisadas y risas en distintas direcciones, Issei comenzó a memorizar las posiciones exactas en las que se encontraban Fried y sus clones, solo para que de un momento para el otro, cuando la primera de las figuras se abalanzó contra él, una vez más volvió a esquivar de manera precisa, pero esto era una simple trampa para que de la nada, otro de los Frieds apareciera en el lugar exacto a donde Issei se había movido con un único objetivo en mente: separar la cabeza del castaño. Con una maniobra veloz, Issei levantó su katana negra, enfrentando de frente el filo dorado de Excalibur que se dirigía hacia él con la clara intención de dividirlo en dos. Las dos espadas chocaron con un estruendo ensordecedor, donde el impacto provocó una onda expansiva que se sintió en todo el campo de batalla. Todos los presentes quedaron momentáneamente atónitos al ver lo que sucedía. El arma de Issei, un arma común a simple vista, no debería haber sido capaz de resistir siquiera el primer roce contra Excalibur, mucho menos soportar un impacto directo de tal magnitud. Sin embargo, allí estaba, firme y sin una sola grieta en su hoja, sosteniendo el ataque del exorcista. Fried, confundido y frustrado, apretó con fuerza el mango de su espada, intentando presionar más contra la defensa de Issei, pero no lograba avanzar ni un milímetro. ¿Qué demonios hiciste, maldito demonio? Tu arma debería haberse destrozado. Gruñó mientras aplicaba más fuerza, siendo esto completamente inútil. Issei, con una expresión fría y desinteresada, clavó su mirada en Fried, dejando que su espada respondiera por él. De la nada, a medida que el tiempo pasaba, el aura roja que envolvía a Issei, comenzó a concentrarse en un único punto alrededor de la hoja de su katana, justamente en el punto donde ambas espadas habían colisionado. El acero, que inicialmente parecía inofensivo, empezó a irradiar una energía oscura que se entrelazaba con chispas de energía carmesí, como si el arma misma se hubiera transformado en una extensión de su propia esencia. Akame, observando la escena desde la distancia, frunció el ceño. Está canalizando su energía demoníaca directamente en la hoja. Eso es extremadamente difícil de lograr. Leone, aún impactada por lo que veía, asintió. No solo eso. Es como si estuviera calculando exactamente dónde concentrarla para resistir el impacto. Esto no es algo que cualquiera pueda hacer, mucho menos alguien que no debería tener experiencia con este tipo de técnicas. Mientras tanto, Fried no podía aceptar lo que estaba viendo. Su preciada Excalibur, un arma sagrada capaz de cortar prácticamente cualquier cosa, estaba siendo igualada por una katana envuelta en esa energía antinatural. No es posible, dijo, aumentando su fuerza con un grito de furia, pero sin éxito alguno. Issei, sin cambiar su expresión, empujó ligeramente hacia adelante, desviando el filo de Excalibur y obligando a Fried a retroceder unos pasos. La tranquilidad con la que había logrado esta hazaña solo sirvió para aumentar la sensación de desconcierto entre sus oponentes y aliados por igual. Frustrado y exasperado al no poder acertar un solo golpe, todos los clones de Fried dieron un paso atrás, solo para que de un momento para el otro, otra lluvia de ataques volvieron a cernirse sobre Issei. Los clones nuevamente atacaron a diestra y siniestra al castaño, quien desviaba cada ataque al tiempo que esquivaba. Sintiendo a otro de los clones moverse desde su retaguardia acercándose velozmente, detuvo una estocada entrante por parte de otra de las copias de Fried. Con su espada reforzada, los ojos de Issei se movían de lado a lado, vigilando y calculando los movimientos de los clones, siendo que, aunque podía verlos con la mirada, sinceramente le parecía innecesario mantenerlos en su campo de visión, pues era bastante claro que podía detenerlo aún con los ojos cerrados. Bien, ahora es el momento. Con esto te eliminaré, demonio de porquería. Transparenki. Otra vez, la Excalibur fusionada volvió a brillar, provocando que las espadas tanto de Fried como la de sus clones se hicieran invisibles desde el mango hasta la punta. Sin dejar su locura de lado, el exorcista renegado no podía evitar sentir satisfacción al saber que podía usar dos habilidades de la Excalibur al mismo tiempo, y sin pensarlo dos veces, todas las copias saltaron a Issei. Los clones de Fried volvieron a repetir el proceso de atacar al castaño moviéndose desde su visión periférica, buscando cualquier abertura que les diera tan siquiera una mínima ventaja.
Issei, aún con su katana bañada en el aura oscura que emanaba de su propia energía demoníaca, mantuvo su postura imperturbable mientras los ataques invisibles de los clones caían sobre él desde todas direcciones. Sus movimientos eran fluidos y calculados, como si cada ataque ya hubiera sido previsto. A pesar de la velocidad y la imprevisibilidad de las espadas invisibles, Issei bloqueaba y esquivaba con una precisión impecable, su mirada fija en el Freed original. El Freed real, viendo que su estrategia de emboscada no surtía efecto, frunció el ceño con frustración. Sin embargo, su locura no le permitía detenerse. Las copias redoblaron sus ataques, rodeando al castaño y lanzándose desde múltiples ángulos al mismo tiempo. La escena era un caos de movimientos vertiginosos, pero Issei, con una calma casi antinatural, desvió cada ataque. No solo esquivaba, parecía estar jugando con ellos, guiándolos a posiciones específicas sin que se dieran cuenta. De repente, Freed aprovechó un supuesto descuido de Issei y saltó hacia él con un grito de victoria, su espada invisible dirigida al torso del castaño. Anticipando el movimiento, Issei realizó un giro preciso, esquivando por completo el ataque de Freed y colocándose en una nueva posición estratégica. Fue entonces cuando los clones, incapaces de detener su impulso, se encontraron en trayectorias de colisión. Con un destello carmesí, Issei lanzó un tajo amplio y calculado. La energía oscura de su katana parecía vibrar en el aire, devolviendo el ataque de la Excalibur, dejando tanto al Freed original como a los clones expuestos para un ataque. Dicho y hecho, porque en el momento que los clones quedaron vulnerables, el castaño dio un simple tajo sencillo al aire, y en menos de un segundo, varias estocadas y cortes casi invisibles viajaron hasta el Freed original, atravesándolo desde distintos ángulos mandándolo a retroceder unos metros hacia atrás. El exorcista renegado se tambaleó hacia atrás, su rostro reflejando puro asombro y dolor. Varias heridas profundas comenzaron a sangrar profusamente mientras caía de rodillas. La fusión de Excalibur perdió su brillo, y las habilidades activadas por la espada desaparecieron junto con los clones. El aura dorada se desvaneció, dejando a Freed jadeando en el suelo, con su cuerpo incapaz de responder. Imposible. Balbuceó, escupiendo sangre mientras miraba a Issei con odio y desesperación. Desde el otro lado del campo de batalla, el grupo Gremory, Leone y Akame observaban en completo silencio, procesando lo ocurrido. Creo que esto lo confirma. Akame cruzó los brazos, sus ojos fijos en el castaño al entender lo que estaba pasando. Leone por otro lado, con una mezcla de asombro, asintió. Tienes razón. Esto es lo mismo de aquella vez. Por otro lado, Asami, quien era la más curiosa por saber qué era lo que le sucedía a su hermano, no pudo evitar prestar algo de atención en la conversación que tenían Leone y Akame, visiblemente curiosa. Esperen, ¿acaso ustedes saben lo que le ocurre a mi hermano? La pregunta hecha por la menor de los Youdou provocó que todos sin excepción alguna, miraran en dirección de ambas chicas, quienes se mantenían calladas ante la pregunta de Asami. Si saben algo, sería bueno que nos lo digan. Dijo Rías exigiendo una respuesta, cosa que Leone y Akame la miraron inexpresivas, pues si eran honestas, les molestaba que la Gremory les diera órdenes, pero también entendían la urgencia de todos por saber qué era lo que sucedía con Issei. Dando un suspiro de cansancio, Leone se decidió en hablar. Bueno, hace tiempo, Akame y yo nos encontrábamos supervisando el entrenamiento de Issei, pero, cuando lo encontramos peleando en contra de un demonio callejero, hubo un momento en que, despertó algo similar. ¿Similar? Fue la pregunta que la mayoría se hicieron para sí mismos. Analizando la poca información, eso quería decir que esto ya había sucedido. Sí. Ese día pensábamos que solo era una simple coincidencia. Pero lo que vimos en aquel entonces, era lo mismo que sucede ahora. Akame, quien rara vez hablaba, asintió con una seriedad característica. Su tono era bajo, pero claro, añadiendo peso a las palabras de Leone. Esperen. Dijeron que estaba peleando contra un callejero. ¿Qué sucedió con el demonio? Con la pregunta de Aquino, ambas chicas se callaron por un momento mirándose entre sí, como si el simple silencio las invitara a desvelar un secreto que no debería ser revelado. Leone suspiró profundamente, visiblemente incómoda al recordar aquel evento. Dándole vueltas al asunto, finalmente habló con un tono algo grave, dejando claro que lo que iba a decir no era algo sencillo. Lo aniquiló. Esas simples palabras dejaron a todos consternados, pero sin que nadie lograra decirle una palabra, Leone siguió hablando. Pero lo extraño no fue cómo lo hizo, sino cómo peleó contra él. Fue como si supiera cada movimiento antes de que sucediera.
No era fuerza bruta ni velocidad. Era como si predijera cada ataque, cada defensa y cada movimiento del demonio. Akame asintió nuevamente, agregando con su característico tono sereno, pero cargado de significado. En ese momento, pensamos que era solo una habilidad instintiva despertada por la adrenalina. Pero sus ojos, eran como los de ahora. Rojos, con esas pupilas rasgadas que parecen las de una bestia al acecho. El grupo Gremorgi intercambió miradas, intentando procesar lo que acababan de escuchar. ¿Están diciendo que Issei-kun podría prever los movimientos de su oponente?, preguntó Kiba, con una mezcla de escepticismo y desconcierto. Leone levantó un dedo, enfatizando su punto. No sabemos cómo funciona, ni siquiera estamos seguras de si lo controla conscientemente. Pero sí, eso parecía. Era como si cada golpe que recibiera o cada ataque que lanzara lo fortaleciera, afinando esa habilidad de predecir los movimientos. Rías, que había permanecido en silencio mientras procesaba todo, frunció el ceño y apretó los puños con fuerza ante la inminente revelación. Incluso mirando un poco más su panorama, sus ojos se encontraron con la figura de Kokabiel sentado en su trono, quien a pesar de su naturaleza altiva, parecía cada vez más molesto por la incertidumbre del nuevo poder de Issei. Esto no tiene sentido. Un demonio callejero no debería tener acceso a algo así. Esto no es algo que pueda explicarse simplemente por su transformación. Dijo enojada, cosa que la mayoría no estuvieron muy de acuerdo con sus palabras, pues la realidad era demasiado evidente para ignorarla. Akeno, aún algo incrédula, observó a Issei con detenimiento, como si pudiera encontrar respuestas en su nueva y perturbadora apariencia. Entonces, esto es algo más que simple instinto. Koneko, quien había permanecido en silencio, habló, pero ahora con una voz más firme y decidida. Sea lo que sea, no es algo natural. Issei no solo es un demonio callejero. Es algo peor. Entonces, no solo es inmundo, sino también diferente. Es como si su misma naturaleza hubiera evolucionado más allá de lo que cualquier demonio debería ser capaz. Esto no es algo que podamos ignorar. Rías reforzó las palabras de su sierva e inhaló profundamente, intentando recuperar el control de la situación. Mientras tanto, Issei permanecía inmóvil, con esa mirada felina fija en un moribundo Fried, quien, a pesar de sus heridas, comenzaba a levantarse queriendo seguir con la pelea. Logrando mantenerse en pie, una vez más el exorcista levantó su espada, donde sin perder más el tiempo, comenzó a canalizar nuevamente el aura dorada de la Excalibur fusionada, y una vez más los clones de Fried volvieron a aparecer, dejando consternados a todos de que ese sujeto tuviera todavía la fuerza para canalizar la magia de los fragmentos. Issei por su parte, permanecía inmóvil, con su mirada fija en Fried. A pesar del caos que lo rodeaba, su postura era tranquila, casi relajada, como si nada de lo que hacía el exorcista pudiera siquiera rozarlo. Dio un paso adelante, y su voz, profunda y serena, rompió el silencio. Es inútil seguir con esto. No importa cuántas veces lo intentes. Este será tu final. Las palabras de Issei resonaron con una certeza que hizo vacilar al exorcista por un instante. Sin embargo, Fried se sacudió rápidamente la duda, su risa maníaca llenando el aire. Inútil. Eso lo veremos, demonio de porquería. Transparency. Una vez más, la Excalibur fusionada brilló, desatando la habilidad que hacía invisibles las espadas del exorcista y de sus clones. Sin vacilar, Fried envió a todas sus copias a atacar al castaño una vez más, rodeándolo desde todos los ángulos posibles en los que éste podía tan siquiera escapar. Viendo esto, el castaño entrecerró los ojos algo molesto, pues desde el inicio de su contienda, él solo se había encargado de esquivar y bloquear todos y cada uno de sus ataques, pero ahora ya no estaba dispuesto a seguir huyendo y decidió que si quería terminar con esto de una buena vez, tenía que acabar con él ahora y para siempre. Con un movimiento rápido y fluido, Issei cambió su posición relajada por una mucho más hostil, inclinando su cuerpo hacia adelante utilizando su pierna como apoyo para no caer. Sin pensarlo dos veces, movió su katana con una maestría digna de un poderoso guerrero, la cual su hoja oscura empezó a emanar un aura intimidante. Sweeping Blade. Issei dijo en el mismo instante en el que el primer clon se lanzó hacia él, moviéndose tan rápido que la hoja de la Excalibur lo único que pudo cortar fue el aire, antes de que el clon fuera impactado desde su abdomen, siendo que la espada del castaño literalmente atravesó al clon de lado a lado con una precisión impecable, donde la energía oscura de su katana se expandió, desintegrando al clon en un destello de pura clara fuerza bruta. Ahora es mi turno.
Con un tono de voz plano y expresión seria, el castaño habló, mientras sus ojos brillaban con intensidad y colocándose nuevamente en posición de ataque, fijó su atención en los otros dos clones restantes. Steel Tempest. Avanzando en un destello de velocidad, la presión que generó su movimiento, expulsó una ráfaga de viento cortante tan alta, que su espada a duras penas podía verse por lo rápida que era abanicada en contra de los clones. Sin que nadie pudiera verlo, un huracán de cortes cargados de la magia elemental del viento se cargaron uno tras otro en un intenso ataque casi imposible de ver. Los clones no esperaron a que el ataque los alcanzara, y decidieron atacar con fuerza renovada. Sin embargo, Issei avanzó hacia ellos con el uso de su Whipping Blade, esquivando cada ataque que los clones intentaron acertarle en cada uno de sus flancos, siendo esto completamente inútil, pues los movimientos del castaño a la hora de esquivar se volvieron cada vez más exactos, logrando que por cada ataque que le era enviado, este respondía con otro mucho más certero. El Fried original, al ver cómo sus copias eran superadas con suma facilidad, intentó atacar a traición aprovechando los puntos ciegos del castaño, donde al estar tan cerca de él, como por arte de magia Issei volvió a desaparecer de su lugar original, dejando desconcertado al exorcista, quien no logró sentir el momento en el que se movió. Antes de que Fried pudiera reaccionar, el ex caballero Gremori apareció detrás de él, su katana cargada con magia se desató en contra de su cuello con la esperanza de terminar con la pelea. Esto termina ahora. Para Fried, quien reaccionó a tiempo ante el ataque entrante, solo pudo levantar su espada para bloquear, sintiendo como el choque que impactó contra su Excalibur se asemejaba más a un martillo que a una débil e insignificante katana. Tambaleándose hacia atrás con pasos torpes, Fried intentó alejarse lo más posible de Issei. Cada respiración era un jadeo desesperado, y aunque sus piernas temblaban, su espíritu maníaco no le permitía caer por completo. Su mente estaba nublada por una mezcla de furia e incredulidad. No podía aceptar que estuviera siendo superado tan fácilmente. Tratando de ganar distancia, apuntó con su espada hacia Issei, sus ojos llenos de una ira casi infantil. No te emociones, demonio de porquería. Esto no ha terminado. Su risa resonó con un tono forzado, mientras la Excalibur volvía a brillar con una intensidad dorada, casi cegadora. La energía comenzó a tomar forma a su alrededor, generando una nueva serie de clones idénticos. Los espectros de Fried surgieron como un enjambre imparable, cargando hacia Issei desde todas las direcciones, como si intentaran sepultarlo bajo una avalancha de ataques simultáneos. El castaño, sin embargo, no se movió. Su postura seguía tranquila, su expresión inexpresiva. Con una calma que bordeaba la arrogancia, levantó lentamente su katana, dejando que el filo oscuro brillara bajo la tenue luz del campo de batalla. Sus ojos felinos analizaban cada movimiento, cada clon, como si fueran meros obstáculos. Entonces, dio un paso hacia adelante. Un único movimiento bastó para cambiar la atmósfera, y con un ligero giro de muñeca, Issei abanicó su katana en un arco, generando a su paso una ráfaga de viento que hizo retroceder a los clones más cercanos. Sin detenerse, tomó aire profundamente y murmuró con un tono decidido. Steel Tempest. Lo que ocurrió después fue como un espectáculo de pura devastación. La ráfaga inicial se transformó en un tornado, un vórtice de viento cortante que se extendió rápidamente, atrapando a los clones en su interior. Los espectros, incapaces de resistir la fuerza del ataque, fueron despedazados uno a uno, sus formas desintegrándose en partículas de luz que se esparcieron por el aire. Fried, quien también había sido alcanzado por el tornado, gritó en un tono que mezclaba sorpresa y agonía. Su cuerpo fue levantado del suelo, girando sin control dentro del remolino de energía. Intentó estabilizarse, pero la fuerza de los vientos lo mantenía indefenso, como un muñeco de trapo atrapado en una tormenta furiosa. Issei, viendo la oportunidad perfecta, se impulsó hacia adelante con un movimiento rápido y calculado. El aire a su alrededor parecía responder a su voluntad, envolviéndolo en una corriente que amplificaba su velocidad. En un instante, alcanzó a Fried en pleno aire, su katana lista para el golpe final. Desaparece. Con un corte descendente cargado de magia elemental, Issei impactó a Fried generando otro corte de manera diagonal, lo cual ocasionó que no solo su sangre brotara desde la profunda herida que acababa de generarle la katana del castaño, sino que una fuerza desconocida para él lo envió directamente contra el suelo. El exorcista golpeó la tierra con un estruendo que resonó en todo el campo de batalla, creando una red de grietas que se extendieron como una telaraña. El polvo se levantó en una nube espesa, cubriendo momentáneamente la figura del exorcista.
Cuando el polvo comenzó a asentarse, Issei aterrizó suavemente a pocos metros de Fried, apoyando la hoja de su katana en su hombro mientras lo observaba con una expresión de burla. Vamos. Levántate que aún no hemos terminado. Las palabras del castaño eran un desafío directo, y Fried, aunque herido y visiblemente debilitado, no podía ignorarlas. Temblando, logró ponerse de pie con esfuerzo, sus rodillas casi cediendo bajo su propio peso. Su mirada seguía llena de odio, un odio que parecía darle la fuerza suficiente para levantar su espada una vez más. Maldito. Te mataré. Reuniendo el poco poder que le quedaba, Fried activó nuevamente los fragmentos de Excalibur, generando otra serie de clones. Esta vez, los espectros eran más agresivos, lanzándose hacia Issei con una ferocidad renovada, como si fueran la última esperanza del exorcista. Issei observó el ataque con indiferencia, su postura relajada pero alerta. Sus ojos brillaban intensamente, como si pudiera ver cada movimiento de los clones antes de que ocurriera. Dio un paso al frente, y en un movimiento fluido, comenzó a moverse entre ellos. Con cada paso, su katana trazaba un arco perfecto en el aire, eliminando a los clones uno por uno con cortes precisos y devastadores. Lo que en un principio parecía una pelea sin cuartel, se había transformado en una ejecución metódica con cada clon que Issei destrozaba con el simple abanicar de su espada. Los espectros caían ante él como hojas arrastradas por el viento, incapaces de tocarlo. El Fried original, viendo cómo su última estrategia fallaba, gritó con frustración y se lanzó hacia Issei en un ataque desesperado. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el castaño desapareció de su lugar, moviéndose con una velocidad que parecía desafiar las leyes de la física. Esto termina ahora. La voz de Issei resonó detrás de Fried, quien apenas tuvo tiempo de girarse antes de sentir el filo de la katana atravesar su estómago. El golpe fue calculado con una precisión quirúrgica, de modo que, aunque la hoja atravesó su cuerpo de lado a lado, evitó cuidadosamente cualquier órgano vital. El dolor lo dejó sin aliento, y el impacto fue suficiente para que el exorcista cayera de rodillas, soltando su espada al suelo mientras su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Sus ojos, desorbitados por el shock, buscaron desesperadamente al castaño, encontrando en su mirada una calma imperturbable, casi aterradora. Maldición. ¿Cómo fui superado por un demonio? Las palabras de Fried eran apenas un susurro ahogado, y antes de que pudiera decir algo más, su cuerpo colapsó por completo. La Excalibur perdió su brillo, su energía dispersándose en el aire como un último suspiro. Issei permaneció de pie, inmóvil, mientras observaba a su oponente caído. Con un movimiento lento y deliberado, limpió la hoja de su katana, dejando que la tensión del momento se disolviera en el silencio. Patético. Fue lo último que dijo, antes de abanicar por última vez su espada y enfundarla en su estuche, dando a entender que la pelea se había acabado con una victoria aplastante. El silencio que siguió fue ensordecedor. En el campo de batalla, la escena de Issei derrotando a Fried con una facilidad casi insultante dejó una impresión duradera en los presentes. Los miembros del séquito Gremori lo miraban con asombro, sus ojos abiertos como platos, intentando procesar lo que acababan de presenciar. Rías, en particular, sentía una mezcla de alivio y desconcierto. Aquel joven que ella conocía como su antiguo caballero estaba demostrando un nivel de habilidad y control que superaba con creces el de cualquier demonio de clase baja. Aquino, quien rara vez dejaba que sus emociones se mostraran, apretó los labios en un gesto de admiración silenciosa. Su capacidad para leer el flujo de la batalla le permitía comprender que no era solo fuerza bruta lo que Issei estaba usando, sino una táctica precisa, casi quirúrgica. Cada movimiento está calculado. Es como si supiera exactamente lo que hará su enemigo antes de que lo haga. Pensó mientras un escalofrío recorría su espalda. Koneko, con su habitual expresión imperturbable, no pudo evitar tensar los puños. Su instinto de guerrera la llevaba a reconocer la peligrosidad de Issei en ese estado. Kiba por su parte, mantenía una mirada fija en él, con una mezcla de admiración y una pizca de enojo. El nivel de habilidad que el castaño mostraba era algo que Kiba solo había visto en guerreros de alto rango, cosa que le produjo un poco de molestia, al saber que Issei en ningún momento se esforzó por derrotar a Fried. Zenobia, la guerrera portadora de Durandal, observaba a Issei con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el respeto. Su espada, que hasta hacía unos momentos había estado lista para entrar en acción, ahora descansaba en su mano, inactiva. Había enfrentado a muchos oponentes a lo largo de su vida, pero lo que acababa de presenciar era diferente. Sus movimientos no son los de un demonio común.
pensó mientras sus ojos seguían cada detalle del campo de batalla. Cada acción de Issei era un testimonio de disciplina, habilidad, pero algo más la inquietaba profundamente. Había una calma casi antinatural en sus movimientos, como si cada golpe estuviera calculado con precisión milimétrica, como si ya supiera el resultado de cada enfrentamiento antes de que ocurriera. No sabía si era simple instinto o si todo era producto de esa extraña aura roja que envolvía su figura, haciéndolo parecer más un espectro implacable que un ser vivo. Apretando los labios, intentó mirar más allá para descifrar la presencia que irradiaba el castaño. Sin embargo, cuanto más lo observaba, más desconcertante se volvía. Esa mirada fría, esa sonrisa casi imperceptible que parecía sugerir que tenía todo bajo control, como si estuviera jugando un juego cuyas reglas solo él conocía. Por un lado, su formación como exorcista la llevaba a desconfiar de los demonios, a considerarlos seres oscuros y caóticos. Pero este demonio frente a ella desafiaba esa noción. Había algo en su postura, en la precisión de sus ataques y en la calma con la que había enfrentado a Fried, que la hacía dudar. Finalmente, una chispa de emoción cruzó sus ojos. Ese poder, murmuró para sí misma, apretando con fuerza la empuñadura de Durandal junto a una pequeña sonrisa que se formó en sus labios. Quizás este demonio no sea tan ordinario después de todo. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Mientras lo observaba, una sensación cálida comenzó a aflorar en su interior, mezclándose con su deseo de enfrentarlo. Era algo que no había experimentado antes, una atracción que la descolocaba. La manera en que Issei se movía, con esa calma imponente, la precisión de sus ataques y la intensidad en su mirada, despertaban en ella emociones desconocidas. Llevándose una mano al pecho como si intentara contener el súbito latido acelerado de su corazón, un leve sonrojo apareció entre sus mejillas. Era extraño, casi perturbador, pero no podía apartar la vista de él. El deseo de probarse contra él seguía ahí, pero ahora estaba teñido de algo más personal, algo más profundo. Zenobia apretó los labios, intentando recuperar la compostura. Era una guerrera, una exorcista entrenada para enfrentar amenazas, no para dejarse llevar por sentimientos tan desconcertantes. Sin embargo, la idea de acercarse a Issei, ya fuera para enfrentarlo o para entender esa atracción, comenzó a hacerse más fuerte en su mente. Por otra parte, fueron los hermanos de Issei quienes habían quedado más impactados por lo sucedido. Katashi, el mayor de los tres, observaba a su hermano menor con una mezcla de incredulidad y orgullo. Había conocido a Issei como un chico callado, algo torpe y con una determinación ciega que siempre lo había caracterizado. Pero lo que acababa de presenciar era algo completamente distinto. Los movimientos de Issei eran calculados, sus ataques precisos y devastadores, como si cada golpe tuviera detrás años de entrenamiento y disciplina. Increíble. Murmuró Katashi, casi sin darse cuenta. Sus puños se apretaron mientras intentaba comprender el cambio tan drástico en su hermano. ¿En qué momento se convirtió en alguien tan poderoso? Katsumi, quien aún llevaba consigo el peso de su reciente transformación, no podía evitar sentir una punzada de desprecio al verlo. Para ella, Issei siempre había sido una carga, el más débil de los cuatro, el que ni siquiera tuvo la suerte de nacer con una Sacred Gear como ellos. Pero ahora, todo era distinto. Alternando su mirada entre la figura de Fried y la de su hermano menor, ciertamente no negó que se sintió irritada. Aún así, no podía ignorar lo que acababa de presenciar. El Issei que tenía enfrente ahora era un completo extraño. Cada movimiento suyo irradiaba una confianza y una fuerza que desafiaban todo lo que ella había creído sobre él. Y eso solo aumentaba su resentimiento. «Maldito», murmuró entre dientes, apartando la mirada con brusquedad mientras apretaba los puños. La rabia burbujeaba dentro de ella, pero esta vez no estaba segura si era por lo que le recordaba o porque él, el más débil de todos, ahora estaba demostrando ser todo lo contrario. Asami, por otro lado, estaba paralizada. Su mirada se encontraba fija en Issei, y sus labios se separaron ligeramente en un gesto de asombro puro. Aún recordaba las veces en las que Issei todavía pertenecía al séquito Gremori, recordando a un joven inexperto que dependía más de su terquedad que de su habilidad. Pero este Issei era completamente distinto. Cada fibra de su ser le decía que estaba mirando a alguien irreconocible, alguien que podía destruir a sus enemigos con una facilidad alarmante. «Hermano. ¿Qué fue lo que te hicieron?», susurró Asami, su voz llena de alivio y temor por saber que su hermano estaba bien, pero completamente aterrada de su nueva apariencia.
Leone y Akame, observando desde la distancia, intercambiaron miradas. La experiencia en combate de ambas les permitía discernir la diferencia entre fuerza innata y técnica desarrollada, pero lo que acababan de presenciar era algo completamente distinto. Era de esperarse. Akame asintió, sus ojos fríos y analíticos fijos en Issei. Tienes razón. No solo es fuerte, él puede prever los movimientos de su enemigo. Eso lo hace aterrador. Ambas mantuvieron la guardia alta, reconociendo que Issei no era un simple diablo, sino alguien con un potencial que podía cambiar el curso de cualquier enfrentamiento. A unos metros, Kokabiel sonreía. No era una sonrisa de burla ni de desprecio, sino una que denotaba auténtica emoción. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, como si lo que acababa de suceder hubiera encendido una chispa dentro de él. Interesante. Dijo en voz baja, su tono cargado de un placer casi perverso. Esto no es lo que esperaba de un demonio de clase baja. Eso significa que no es un clase baja. Esto será divertido. A medida que se acercaba al centro del campo de batalla, su imponente presencia hizo que el aire pareciera más pesado. Cada paso que daba hacia Issei resonaba como un anuncio de lo inevitable. Issei Oudou, ¿verdad? Preguntó Kokabiel, su voz resonante atrayendo la atención de todos los presentes. Haciendo una breve pausa, su mirada recorrió al joven castaño de pies a cabeza, como si lo estuviera evaluando. Tú no eres un demonio ordinario. Issei no respondió de inmediato, manteniendo su postura relajada mientras enfundaba su katana con un movimiento deliberado. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron de Kokabiel, devolviendo la intensidad de su mirada con una tranquilidad que rozaba la arrogancia. Kokabiel soltó una carcajada, un sonido que resonó como un eco amenazante. ¡Qué deleite! Esto solo lo confirma. Tú no eres un demonio de clase baja. Kokabiel afirmó mientras extendía los brazos, como si abarcara todo el escenario con su gesto deslumbrante. Esto es lo que he estado esperando. El líder caído levantó una mano, señalando directamente a Issei, su sonrisa ampliándose con una malicia electrizante. No será suficiente enfrentarte a un pobre exorcista como Fried. ¿Por qué no pruebas tu suerte conmigo? El desafío de Kokabiel cayó como un martillo sobre la atmósfera ya cargada. Su tono no mostraba miedo ni duda, sino un entusiasmo genuino por enfrentar a alguien que consideraba digno de su poder. Issei, tras unos segundos de silencio, inclinó ligeramente la cabeza, junto a una indiferencia muy remarcada en él, dio una respuesta que dejó a todos confundidos. No gracias. Fácil y llanas fueron las afirmaciones del castaño al negarse a tener una batalla en contra del caído, pues con el ambiente circundante y siendo ellos dos los únicos con las capacidades de un enfrentamiento uno contra uno, era más que obvio que su pelea debía de darse cueste lo que cueste. Disculpa, ¿qué fue lo que dijiste? Kokabiel preguntó mientras se limpiaba los oídos con su dedo meñique, pues creía haber escuchado mal. Dije que no me interesa pelear contra ti. Otra vez la negativa del castaño dejó aún muy desconcertado Kokabiel, quien no supo qué decir o hacer cuando vio como el demonio enfrente de él le daba la espalda y caminaba poco a poco alejándose como si no le importara lo que pasara después. Pero fue el siguiente movimiento del castaño lo que realmente dejó a todos sin palabras. Acercándose poco a poco mientras ignoraba al séquito Gremori, se puso frente a frente de Shinobi. La exorcista, aún arrodillada y visiblemente herida, levantó la mirada hacia Issei con cierta mezcla de desafío y vulnerabilidad. Cuando estuvo a unos pocos metros de ella, Issei extendió su mano. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Shinobi, con una voz cargada de desconfianza. ¿Ayudándote a levantarte, no es obvio? Sus palabras eran simples, pero su tono estaba desprovisto de sarcasmo o burla. Por un instante, Shinobi dudó. No estaba segura si debía tomar su mano o no, pero ciertamente no sentía peligro de su parte. Notando la firmeza en los ojos de Issei, se convenció de aceptar su ayuda. Con esfuerzo, tomó su mano, permitiendo que el castaño la ayudara a ponerse de pie. Mientras tanto, Kokabiel, al ver lo que ocurría, soltó una risa burlona que resonó en el campo de batalla. ¿De verdad? ¿Tanta preocupación por una simple exorcista? ¿Por qué no ahorras el drama y me enfrentas de una buena vez? Issei no le dirigió ni una mirada al caído. En su lugar, habló mientras acomodaba a Shinobi con cuidado, permitiéndole apoyarse en él para mantener el equilibrio. No obstante, el castaño aunque no le prestó tanta atención al caído, eso no evitó que escuchara su pregunta.
Finalmente, Issei giró ligeramente la cabeza hacia Kokabiel, sus ojos reflejando un abismo de indiferencia. La única razón por la que estoy aquí, es para evitar que ella muera. Su tono era frío, casi clínico, mientras señalaba con la mirada a Zenobia. Las palabras de Issei resonaron como una bofetada en el aire. Todos, desde Rías hasta Kokabiel, quedaron inmóviles, procesando lo que acababan de escuchar. Bien, Leone, Akame, nos vamos. Leone levantó una ceja al escuchar la orden de Issei, sus ojos dorados reflejando una mezcla de aburrimiento y desafío. Durante unos segundos, lo observó en silencio, casi como si considerara ignorarlo por completo. Finalmente, dejó escapar una carcajada ligera y despreocupada, apoyando las manos en su cintura. Lo que tú digas. Aunque su tono parecía despreocupado, había un leve destello de curiosidad en su mirada. Sin decir más, empezó a caminar detrás de Issei, con su característica confianza que parecía burlarse del mundo. Por su parte, Akame no dijo nada. Con una expresión solemne, enfundó a Murasame con un movimiento preciso y silencioso. Luego, con cuidado, levantó el cuerpo inerte de su hermana, Kurome, cargándolo sobre su hombro. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte, evitando cualquier contacto visual con los demás. Sin embargo, la tensión en sus hombros y la firmeza de su mandíbula dejaban en claro que la pérdida de su hermana aún pesaba en ella. Justo cuando el grupo estaba a punto de retirarse, Kokabiel dio un paso adelante, su voz cargada de un veneno malicioso que cortó el aire como un látigo. ¿Y qué hay de ellos? ¿No te importa la vida de ninguna de esas basuras? El comentario fue directo, calculado para provocar una reacción. Todos giraron hacia Issei, esperando su respuesta. El castaño se detuvo por un momento, girando apenas la cabeza para echar un vistazo al grupo de Rías. Sus ojos pasaron por cada uno de ellos, Koneko, Kiba, Akeno, e incluso Rías. Finalmente, su mirada se detuvo en Asami, quien lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. Sin embargo, el juicio en sus ojos fue frío, distante, como si estuviera evaluando algo insignificante. Tienes razón. Sus palabras, simples y brutales, cayeron como un martillo sobre los presentes. Asami sintió que el aire abandonaba sus pulmones y su corazón se detuvo por un instante mientras observaba a su hermano mayor dar media vuelta y empezar a caminar nuevamente hacia ellos. Por un momento, creyó que estaba viniendo hacia ella, para ayudarla, para salvarlos a todos. Al principio sintió enojo al escuchar a su hermano que solo había venido por la chica exorcista, pero ahora no podía ignorar que él se encontraba caminando principalmente hacia ella, creyendo firmemente que todavía le importaba. Pero sus esperanzas y sueños se desvanecieron rápidamente cuando Issei pasó junto a ella sin siquiera mirarla. En su lugar, se dirigió directamente hacia Asia Argento, quien estaba arrodillada y visiblemente aterrorizada por la situación. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Issei la tomó de la muñeca con firmeza, pero sin lastimarla, y comenzó a arrastrarla fuera del campo de batalla. ¿Y Issei-san, qué haces? La voz temblorosa de Asia fue apenas un susurro, mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. El resto de los presentes quedaron completamente consternados. Kokabiel arqueó una ceja, claramente intrigado por la acción inesperada. Rías dio un paso adelante, su expresión de incredulidad transformándose en una mezcla de rabia y confusión. ¿Qué estás haciendo? Devuélvemela. Sin embargo, Issei no respondió. Su paso era firme, y su expresión, inmutable. Asia, aunque aún confundida, no ofreció resistencia, siguiendo el paso del castaño mientras las miradas de todos los presentes se clavaban en ellos. Asami, por su parte, sintió que algo dentro de ella se rompía. Su hermano, el mismo hermano que había protegido desde siempre, acababa de ignorarla por completo. El dolor y la confusión se mezclaron en su pecho, formando un nudo imposible de deshacer. Hermano, susurró, pero su voz se perdió en el viento, sin llegar a los oídos de Issei, quien continuaba alejándose con Asia. La figura del castaño, acompañada por Leone y Akame, se desvanecía en la distancia, dejando tras de sí un campo de batalla sumido en el caos y el desconcierto. Listo. Ya tengo lo que quería, ahora lo que hagas con ellos, sinceramente no me importa. Declaró Issei, dejando a todos con expresiones complicadas al no entender lo que estaba haciendo. Bien, Asia, Zenobia, nos vamos. Dijo por última vez, antes de dar la espalda y empezar a caminar acompañado de Akame y Leone, quienes no vacilaron en querer irse con el castaño.
Mientras Issei continuaba alejándose, Asia se detuvo de repente, jalando ligeramente su brazo para liberar su muñeca de la firme sujeción de Issei. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y determinación mientras lo miraba directamente a los ojos. Issei-san, yo no puedo hacer esto. Issei frunció ligeramente el ceño, volviéndose hacia ella. ¿De qué hablas? Ellos son mi familia. Asia tragó saliva, sus ojos llenos de lágrimas al mirar hacia el séquito Gremori, quienes aún estaban atónitos por todo lo que estaba ocurriendo. No puedo simplemente darles la espalda. Ellos me aceptaron cuando no tenía a nadie, cuando todos me rechazaban. Si los dejo ahora, significaría darle la espalda a todos mis principios. Leone, que había estado observando la escena con aparente indiferencia, arqueó una ceja, pero no dijo nada. Akame, por su parte, mantuvo su silencio habitual, aunque su mirada se desvió brevemente hacia Asia antes de centrarse nuevamente en Issei. El castaño suspiró de manera cansada, pasando una mano por su cabello visiblemente estresado por la situación. Por otro lado, Shinobi, quien había estado apoyada en Issei para mantenerse en pie, levantó la cabeza al escuchar su nombre. Yo también me quedaré. Shinobi respiró hondo, reuniendo fuerzas para hablar a lo que Issei solo la miró curioso. Mi deber como exorcista es asegurarme de que Balba Galilei pague por sus crímenes. Él robó los fragmentos de Excalibur, y no puedo simplemente ignorar eso. Además, aún tengo una misión pendiente. Issei se quedó mirando a ambas chicas durante unos segundos, su rostro permaneciendo impasible. Luego, sin previo aviso, la soltó, dejándola tambalearse ligeramente antes de recuperar el equilibrio por su cuenta. Bien, entiendo sus motivaciones. Si eso es lo que quieren, adelante. Pero solo háganme un favor ambas. Issei hizo una ligera pausa, haciendo que tanto Asia como Shinobi prestaran atención en lo que diría a continuación. No se mueran. Sus palabras eran simples, pero el tono en que lo dijo cargaba un peso genuino, una mezcla de preocupación y cuidado que atravesó cualquier barrera emocional que ambas chicas pudieran haber levantado. Issei les dedicó una breve sonrisa, apenas perceptible, pero suficiente para que Asia sintiera una calidez inexplicable en su pecho, como si su dolor se aliviara un poco. Por su parte, Shinobi sintió un ligero rubor en sus mejillas, confundida por la forma en que el castaño parecía entenderla, incluso más allá de lo que ella misma lograba expresar. Los segundos pasaron donde ese sentimiento se hizo cada vez más fuerte, logrando que sus corazones latieran un poco más rápido de lo que lo habían hecho en un inicio. Issei, siendo ignorante de lo que Asia y Shinobi ya sentían, se dio media vuelta una vez más, hasta que pudo escuchar cómo el caído conocido como Cocabiel, reía sin parar como un lunático. En ese momento todos sin excepción alguna, voltearon a mirar en dirección de Cocabiel, visiblemente consternados al no entender que era tan gracioso. Youdo Issei. Cocabiel señaló a Issei mientras hacía una pausa en sus palabras, queriendo obtener alguna expresión del castaño, quien no quiso dedicarle una mirada al caído, y en vez de eso, lo ignoró por completo. No creí que tú, el último descendiente del gran clan Ozunu, sería un cobarde que avergonzaría a su gente. Claras y concisas fueron las palabras de Cocabiel, haciendo que todos miraran al castaño, quien volteó a mirar de reojo a Cocabiel, notándose en su rostro una furia interna que estaría a punto de estallar. ¿Qué fue lo que dijiste?